Muy bien, mientras van llegando algunas personas más, posiblemente, nosotros vamos a dar comienzo a esta reunión. Hoy estamos en la sexta y penúltima sesión del Sermón del Monte y tenemos nuestro predicador especial, por supuesto, como todas las veces. Y vamos a pedir al Señor que nos acompañe y que no solo le ocupe a Él al hablar, sino también a hacer tierra fértil para escuchar, ¿no? Y que esta palabra tenga un efecto según los propósitos de Dios. Y eso, hay una parte que ahí depende de nosotros. Y por eso tenemos que rendirnos a Él para que Él trabaje en nuestro corazón lo que tiene que hacer para recibir la palabra. Hola, Mari, también bienvenida. Señor Jesús, damos gracias porque esta noche tú nuevamente nos permites estar juntos en tu nombre, Señor. Elevamos el nombre de Jesucristo sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo poder en el cielo y en la tierra. Es tu nombre, Señor Jesucristo. Y nosotros te amamos, te adoramos, Señor, y proclamamos ese nombre precioso. Y gracias que podemos pertenecerte, Señor, y ser parte de tu familia, estar de tu lado, Señor. Y hoy queremos abrir nuestro oído para escuchar lo que nos vas a decir, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, que seamos tierra fértil, donde caigan las semillas de tu palabra, Señor, y que lleven mucho fruto en nuestras vidas, y que la evidencia sean vidas transformadas según tu palabra, Señor. Y pedimos que tú uses a Dan hoy una vez más, Señor, para acercarnos a esa palabra preciosa, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas y explicarlo de una manera tan cercana como Él lo hace. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, Dan. Bueno, entonces, como decía mi mamá, hoy en la sexta sesión vamos a ver el capítulo 6, ¿no es cierto? Bueno, no el capítulo 6 del Sermón del Monte, pero la sesión 6, ¿no es cierto?, que nos toca. Y es la penúltima, o sea, el próximo miércoles estaríamos ya en nuestra última sesión del Sermón del Monte, donde esperamos, ¿no es cierto?, abarcar la mayoría de todo el contenido. Y hoy lo que vamos a ver es perseverar en buscar la ayuda de Dios. Perseverar en buscar la ayuda de Dios. ¿Cuál es la importancia, ¿no es cierto?, de perseverar, de permanecer, de no solamente mantenerse un día pidiéndole algo a Dios o un día buscando su ayuda, sino la importancia de perseverar, ¿no es cierto?, de seguir, de continuar. Y los versículos que vamos a abarcar hoy dentro del Sermón del Monte son de Mateo 7, del versículo 7 al 14. Esos son los versículos y para empezar los vamos a leer. Dice Mateo 7, versículo 7 al 14. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy vamos a enfocar esta charla, ¿no es cierto?, de perseverar en buscar la ayuda de Dios en base a lo que leímos recién. Y no sé si recuerdan, pero la semana pasada estuvimos viendo lo de las relaciones, ¿no es cierto?, cómo teníamos que relacionarnos con las demás personas, cómo es sano que los tratemos, ¿no es cierto? Y este capítulo va bastante relacionado también con el capítulo anterior, con la sesión anterior que estuvimos viendo. Y antes de empezar y meternos de lleno en esto, hacer como un muy rápido resumen de como lo que hemos visto hasta ahora.
Las primeras sesión, ¿no es cierto? Vimos las bienaventuranzas, vimos todo una por una, qué es lo que significaba cada bienaventuranza, ¿no es cierto? Donde hay muchas, hoy vamos a ver un poco del ser pobre de espíritu, que era admitir que tenemos esa gran necesidad y de ayuda para sostener nuestra incondicionalidad, ¿no es cierto? Admitir que somos dependientes de Dios y que sin Él nada podemos hacer. Hoy vamos a ver un poquito más esa también. También hemos visto, ¿no es cierto?, que tenemos que ser sabios y grandes delante de los ojos de Dios. Que si buscamos ser sabios, o sea, si no buscamos ser sabios delante de los ojos de Dios y grandes delante de Dios, vamos a buscar ser grandes delante de los hombres. Y eso es muy peligroso porque nos va a llenar de orgullo, nos va a llenar de cosas que no deberíamos llenarnos y nos van a impedir ser grandes delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo somos grandes delante de los ojos de Dios? ¿No es cierto? Vimos eso de entrar por la puerta estrecha, de lo que hablaban los dos últimos versículos que leímos recién. Entrar por la puerta estrecha, ¿no es cierto? Era un camino de obediencia, de sacrificio también, donde teníamos que negarnos a nosotros mismos, soltarnos, ¿no es cierto? Y dejar algo atrás para poder seguir por este camino. Entonces eso, la importancia de la obediencia para poder ser grandes delante de Dios. También vimos que cómo debemos superar la ansiedad y el temor, ¿no es cierto? Cómo en el Sermón del Monte trata con esto y particularmente en el capítulo 6 hay unos versículos donde se repite tanto, o afán o preocupación, y si Jesús lo repite tantas veces es porque seguramente porque sabe que vamos a luchar con esto. Entonces eso también estuvimos viendo, ¿no es cierto? Cómo debemos resistir la ansiedad y la preocupación y que siempre tenemos que mantener buscándonos el reino del Señor y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas, ¿no es cierto? Y la semana pasada estuvimos viendo lo de las relaciones, la importancia del perdón, de bendecir, de estar orando por aquellos que no nos tratan bien. Vimos todos esos puntos, esa lista de puntos que era muy larga, ¿no es cierto? Que eran como maneras prácticas de cómo solucionar una relación que está o herida o quebrada, ¿no es cierto? Y algunos consejos prácticos también dimos. Así que hoy vamos a ir a la sesión 6, ¿no es cierto? Que es perseverar en búsqueda de la ayuda de Dios. Perseverar, perseverar, ¿no es cierto? Y para eso leerles dos versículos que ya hemos leído antes, pero que creo que son muy importantes. El primero es Mateo 6:33, ¿no es cierto? Que dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Esto también lo vimos antes en profundidad, pero eso debemos perseverar. ¿En qué perseveramos? En buscar a Dios, en buscar a Dios, en buscar su reino, en buscar su justicia. Y entonces vamos a tener las añadiduras. Pero ¿cuál es el problema que muchas veces tenemos nosotros? Es que buscamos la añadidura y nos olvidamos de buscar a Dios. Y cuando damos vuelta el orden de la ecuación, ¿no es cierto? Cuando damos vuelta el orden de estas cosas, va a traer a nosotros un enfriamiento espiritual. Va a hacer que como que se apague ese fuego de Dios que tenemos, ¿no es cierto? Y el otro versículo que me gustaría leer es Mateo 22, versículo 37 y 38, que dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Cuán importante es perseguir esto. Y no solamente, ¿no es cierto?, perseguir esto de amar a Dios, sino también los dos versículos que siguen. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces la importancia de permanecer, de perseverar buscando esto, buscando el poder nosotros cumplir el primer y segundo mandamiento, buscar, perseverar
a Dios, ¿no es cierto? Buscándolo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y también buscar amar al prójimo y orar de manera intencional en cuanto a esto. Entonces, a medida que busquemos a Dios, a medida que empecemos esta vía de perseverar, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo que pasa es que tenemos un día en que tenemos un gran encuentro con Dios, o vamos a un culto, ¿no es cierto? Y está muy bueno, pero todo muchas veces queda en una emoción. ¿Cómo nos damos cuenta que es una emoción? Porque solo fue la cosa de un momento. Solo fue un buen momento que sentiste por un día, pero después los otros días sigues con tu vida normal. Cuando tenemos verdaderos encuentros con Dios, nos transforman y nos transforman para siempre, no solamente por un día. Ahora, ¿cómo vivimos esta vida, no es cierto? Es perseverando en la búsqueda de Dios. Cuando perseveramos buscando a Dios, no digo que todos los días vas a salir llorando, quebrantado de tu casa, de tu pieza. Capaz no, capaz haya un día en que no sientas absolutamente nada, pero ahí está la clave. No busquemos a Dios por lo que sintamos, no busquemos a Dios por algo externo. Perseveremos a Dios simplemente por quien Él es, porque Él se lo merece. Hay una canción que dice, que es muy buena, en inglés dice, no busco bendiciones, porque Cristo no me debes nada a mí. No, Cristo no nos debe nada a nosotros, y aún así Él dice que si buscamos su reino, Él nos va a bendecir a nosotros. Pero Cristo a nosotros no nos debe nada, o sea, nosotros debemos buscarlo a Él, ¿no es cierto? Simplemente por quien Él es. Y esto no es algo fácil tampoco. Recordemos que ese camino angosto, ese estrecho, no cualquiera pasa por ese camino. Y es un camino donde hay que dejar muchas cosas atrás. Entonces, a lo largo de esta búsqueda, a lo largo de que vamos a permanecer, ¿no es cierto?, en nuestra búsqueda de Dios, vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados. Pero el hecho de que seamos tentados no significa que estemos viviendo de una manera que no agrade a Dios. El que nos sintamos tentados no significa que no agradas a Dios. Jesús mismo fue tentado cuando Él estuvo ayunando, ¿no es cierto?, 40 días en el desierto. Él termina su ayuno y ¿qué pasa? Y es tentado. Él perseveró 40 días en ayuno y en oración. Y lo primero que hace Satanás es tentarlo. Cuando empezamos a vivir permaneciendo, perseverando en su palabra, con estilos de vida como los 5 principios del reino, ¿no es cierto?, que también vimos acá, con oración, con ayuno, con lectura de la palabra, Satanás va a querer tentarnos a nosotros, tentarnos, pero eso no significa que nuestra vida no está agradando a Dios. Debemos vivir según el plan de Dios y Él nos va a dar la oportunidad de elegir sabiamente qué camino debemos tomar. Vamos a ser tentados, pero Dios nos va a dar la sabiduría para saber qué camino tenemos que tomar. Pero para tomar ese camino necesita un paso de obediencia a nosotros. Dios te puede mostrar cuál es el camino para tu vida, pero si tú no te mueves, Dios no te va a mover por ti. No somos marionetas de Dios. Él no está en el cielo diciendo, bueno, ahora voy a mover a Daniel para este lado. No somos marionetas. Él te muestra el camino, pero nosotros debemos seguirlo. Y ahí está la obediencia, en seguir el camino que Dios nos muestra a nosotros. Entonces, vamos a ser tentados en tratar de ir por otros caminos, pero Dios nos va a dar la sabiduría para mostrarnos el camino. Él nos va a mostrar el camino. Nosotros tenemos que ser obedientes. En Jesús no hay ningún argumento que justifique el no vivir de acuerdo a su plan. No hay ningún argumento. Podemos decir, no, es que Dios lo que me está mostrando es demasiado difícil o es demasiado grande para mí. Hay muchas promesas en la Biblia que van a decir todo lo contrario. Por ejemplo, algo que yo he pensado muchas veces es que, no sé, yo soy demasiado joven o soy muy chico todavía para esto. No tengo edad, necesito crecer un poco más. Pero en la Biblia encuentro muchas promesas de que no es así. Y les quiero leer una.
que tengo que buscar. Jeremías 1, versículo 5. Versículo 5 al 8. Dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy muy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces, a cada incertidumbre que nosotros tengamos, a cada temor o ansiedad que nosotros tengamos, hay una respuesta en la Biblia que va a decir lo contrario. Por eso no hay ninguna cosa, ningún argumento que justifique no vivir en su plan. Yo le puedo haber dicho a Jesús, no, yo soy muy joven para esto, pero ahí está, en su palabra me responde. ¿Qué le dice Jeremías? No, yo soy demasiado joven. Pero Dios le dice, no digas que soy demasiado joven, porque yo estaré contigo. Entonces, no sé cuál, yo creo que todos tenemos una lucha, ¿no es cierto? Todos tenemos algo que debe estar dentro de nosotros o que hace como que, no quiero en esto, o esto me parece muy difícil, o esto es como demasiado grande para mí, pero hay una respuesta en la palabra y ningún argumento vale más que el no vivir en su plan. Debemos vivir en su plan, por más difícil que parezca o por más grande que el sueño sea ese. Entonces, bueno, eso primero, ¿no es cierto? A ver, bueno, entonces, ¿cómo relacionamos esto en cuanto a las relaciones también, ¿no es cierto? Con las demás personas, porque Jesús nos llama a vivir el primer y segundo gran mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo, ¿no es cierto? Y esto es lo que tenemos que buscar. Entonces, este pasaje que leímos recién se aplica a la búsqueda de la ayuda del Señor en dos temas que se superponen: mantener un estilo de vida de reino en el contexto en el que respondemos a las tensiones relacionales, y al mismo tiempo cómo solucionamos estas tensiones relacionales. En otras palabras, hemos de responder correctamente a las personas que nos molestan y también a las personas que nosotros hemos molestado. Este es el estilo de vida que tenemos que buscar. No solamente tratar bien a aquellas personas que nos caen bien, sino también a relacionarnos con aquellos que nos cuesta y ser intencionados en esto, poner de nuestra parte, ¿no es cierto? Y no quedarse sentado en una silla esperando que las demás personas vengan para poder relacionarse bien con las demás personas, sino realmente poner de nuestra parte en poder cumplir esto. Jesús nos llama a orar por la ayuda de Dios con perseverancia y confianza. Jesús nos llama a orar y eso lo leímos recién, ¿no es cierto? Parte diciendo lo que leímos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús nos llama a orar por la ayuda de Dios, pero con perseverancia y con confianza. La oración es un privilegio que tenemos. ¿Por qué es un privilegio? Porque la oración nos da acceso directo al trono de Dios. Eso es lo que hace la oración. Tenemos que estar conscientes de esto, de que el momento en que nos disponemos, el momento en que empezamos a orar, estamos delante del trono de Dios. Por eso, no sé, muchas veces ayuda a orar con los ojos cerrados a veces. No es que haya un versículo que diga, cuando oren, cierren los ojos. No dice eso, pero muchas veces nos ayuda a concentrarnos mejor, ¿no es cierto? Y a poder imaginarnos ciertas cosas. Cuando uno está con los ojos cerrados, es un poco más fácil imaginarse, ¿no es cierto? Y estar conscientes de que estamos realmente delante del trono de Dios. Cuando tenemos, no sé, nuestros ojos abiertos, puede que también, no sé, puedas ver una visión o te lo puedas imaginar, pero es más difícil por todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Entonces, también es una recomendación: cuando oremos, podemos cerrar los ojos para realmente conectarnos de una manera más fácil. No es algo que, como les digo, no hay un versículo que respalde esto, pero cuando oremos, seamos conscientes de que realmente estamos yendo delante del trono de Dios.
y que Él nos escucha. Creo que eso es muy importante, el saber que somos escuchados. Muchas veces dejamos de orar o dejamos de pedir porque pensamos que no somos escuchados. Pero pueden poner en Google, si quieren, versículos donde Dios te escucha. Y les aseguro que llenos, muchos versículos que respaldan esto, que Dios nos escucha. Dios nos escucha. Tenemos que estar conscientes de eso. Y aunque estemos orando, no sé, 10 años y no vemos resultados, Dios estuvo escuchando y Él va a obrar en su tiempo. Pero Dios nos escucha. Muchas veces lo único que necesitamos nosotros es ser escuchados. A veces tenemos muchas cosas dentro y lo único que necesitamos es ser escuchados. No que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer o las cosas que son correctas. Simplemente ser escuchados, que alguien nos comprenda. Y Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar para escucharnos. Entonces Jesús nos llama a orar por la ayuda de Dios con perseverancia y confianza. Aunque muchas veces nos negamos de participar en este privilegio de orar. Muchas veces nos negamos a esto. Pensamos que no es para nosotros, que no hay un poder en la oración. No debemos confiar en nuestras fuerzas naturales, sino continuamente de Dios y su gracia que nos sostiene. Para buscar incondicionalmente a Jesús es necesario pedir, buscar y llamar persistentemente en nuestra búsqueda de un mayor avance espiritual y relacional. Si queremos crecer espiritualmente en nosotros, si queremos ser más maduros espiritualmente y si queremos relacionarnos de una mejor manera con el prójimo, de una mejor manera con aquella persona que nos hace mal, debemos pedir, buscar y llamar. ¿Qué tenemos que pedir? La intervención sobrenatural de Dios para que nos toque, para que toque nuestra vida y que toque a quienes estamos en tensión, con quienes tenemos algún conflicto. Debemos pedir eso, pedir la intervención sobrenatural de Dios para que nos toque a nosotros y que toque a las demás personas. ¿Qué buscamos? Buscamos la sabiduría de Dios para saber cómo debemos caminar en estas 8 bienaventuranzas y también para resolver las tensiones, ¿no es cierto? Dios nos da la sabiduría. Siempre debemos buscar sabiduría y saber cómo aplicar y cuándo activar los principios de Dios. La sabiduría nos hace salir del misticismo y te hace ver la revelación, la revelación en lo cotidiano. Eso es lo que hace la sabiduría. Que todo esto ya no sea tan místico. Porque muchas veces, a veces, no sé, los del mundo, ¿no es cierto? A veces piensan que los cristianos estamos locos. Y muchas veces puede que digan eso, no, estamos locos. Y a veces suena un poquito loco, ¿no es cierto? No, tú oras y Dios te responde. Pero ¿cómo? A ver, yo trabajo y entonces como que me puedo ganar mi vida y tener una vida y vivir bien, ¿no? No sé, es como loco de decir que no, yo oro y Dios se encarga de todas las demás cosas. No, yo me encargo de buscar su reino y Él se va a encargar de las demás cosas. A veces suena un poquito loco, ¿no es cierto? Pero la sabiduría de Dios nos hace caer en conciencia y nos da la revelación de esto. Y no solo de este tema, ¿no es cierto? Sino de todo lo que está escrito en la palabra. Pero hace que todo este misticismo no sea misticismo. Nos hace salir de todo esto que parece místico o que parece locura. Y llamar para superar los obstáculos, o sea, las puertas cerradas que impiden nuestro crecimiento personal o la reconciliación con la otra persona. Entonces, debemos continuamente tratar de superar lo que nos impide crecer en nuestra relación con otros y nuestra madurez. Llamar, ¿no es cierto? Dice la palabra, llama y se os abrirá. Debemos llamar por aquellas puertas que están cerradas, por aquello que se está dificultando, por eso que se ve un poco trabado, llama y se os abrirá.
Entonces, la importancia, ¿no es cierto?, de pedir, de buscar y de llamar. Son tres cosas fundamentales para poder buscar a Dios y mantenernos en un mayor avance espiritual. Otra cosa que también decirles, los discípulos de Dios, los 12 discípulos, tenían una relación permanente con Dios. Y nosotros debemos ser discípulos que tengan una relación permanente con Dios. Juan 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nosotros, el permanecer en Dios es la clave para poder avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra madurez personal. Permaneciendo es como vamos a dar los frutos. La palabra ahí en unos versículos después dice: por sus frutos los conoceréis. Vamos a ser conocidos por nuestros frutos, no por nuestros dones, no por nuestras habilidades, por nuestros frutos. Por los frutos los conoceréis. ¿Cómo damos fruto? Permaneciendo en Jesús y que Él permanezca en nosotros. Jesús va a permanecer en nosotros mientras nosotros permanezcamos en Él. Entonces, debemos permanecer, la importancia de permanecer. En vista de nuestra debilidad, debemos orar con perseverancia por la ayuda de Dios o mantenernos en diálogo con Él. Nuestra debilidad es lo que nos mantiene dependientes de Dios. El orgullo nos vuelve independientes o autosuficientes, ¿no es cierto? Y entonces mi debilidad es una oportunidad de depender de Dios. Así es como debemos ver la debilidad. Por eso Pablo decía: yo me glorío en mi debilidad, ¿no es cierto? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles, dependemos de Dios. Cuando somos débiles, nos convertimos en ese vaso perfecto que Dios puede llenar. Cuando somos débiles, nos sentimos incapaces. Y es verdad, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Por eso cuando somos débiles, cuando nos sentimos incapaces, dejamos que Dios nos llene por completo y que sea Él, por su gracia, en nosotros. Y la palabra dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cuando la gente de afuera vea a Cristo formado en nosotros, va a tener una esperanza. Va a tener una esperanza. Vamos a seguir. También otro punto, ¿no es cierto?, para esto de poder perseverar, es ser pobres en espíritu. La importancia, ¿no es cierto? El ser pobres en espíritu, que vimos en Mateo 5, versículo 3, es reconocer nuestra incapacidad de caminar en los valores del reino o de resolver problemas relacionales con nuestras propias fuerzas. Cuando somos pobres en espíritu, nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, ¿no es cierto? Por eso la palabra que leímos recién, Juan 15, 5, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. ¿Cómo nos mantenemos unidos a Dios? Lo dice ahí: permaneciendo. Cuando dejamos de permanecer, dejamos de estar como unidos a Dios y nos empezamos a separar. Y separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es tan importante ser pobres en espíritu. Es darnos cuenta diariamente que necesitamos de Dios. Que incluso para tener fe, para confiar en Él, necesitamos de Él. Incluso para amarlo, necesitamos de Él. Lo necesitamos para cada cosa. Por eso debemos ser pobres en espíritu. Reconocer que nosotros nada podemos sin la ayuda de Dios. Que con nuestras fuerzas no vamos a llegar muy lejos. Que cuando realmente somos débiles y nos mostramos dependientes de Él, es cuando vamos a llegar muy lejos. Otra cosa es que la fe se niega a ser rechazada. Todo el que pide la voluntad de Dios tiene la seguridad de recibir. Todo el que busca hallará
y todo el que continúa llamando a la puerta finalmente verá aquella puerta abrirse y los obstáculos removerse. La importancia de la fe, ¿no es cierto? Santiago dice que si alguien se ve falto de sabiduría, pídala sin dudar, pero pídala con fe. Porque si no la pides con fe, ahí léanlo ustedes. Pero dice que vamos a hacer como esa ola, ¿no es cierto?, que no sabe ni a dónde va, vamos a ser como personas que la verdad no saben qué es lo que quieren. Entonces, cuando pidamos las cosas, pidámoslas con fe, con fe. Recibimos cuando tenemos fe. Otro punto es, siempre hay una mayor medida de gracia que experimentar. Siempre hay algo nuevo que podamos experimentar. Cuando permanecemos en Él, no solamente nos vamos a quedar con lo recibido en aquel día, o nos vamos a quedar con lo recibido en esta semana. Siempre hay una mayor medida de gracia que podamos experimentar, esa gracia que nos renueva, una gracia que nos ilumina y gracia que nos da poder. Necesitamos de la gracia de Dios. Por eso Pablo, ¿no es cierto?, también hablaba, dice, bástate en mi gracia, o mi gracia es suficiente. La gracia de Dios es suficiente, bástate en mi gracia. Cuando nos sentimos incapaces, ¿no es cierto?, cuando sentimos que queremos tirar la toalla, cuando sentimos que ya todo cuando todo se va de control, siento que es cuando Dios más nos dice, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, y nos llenamos de esa gracia. Siempre hay una mayor medida de gracia que experimentar. La Biblia en Santiago 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Lo vamos a leer porque acá tengo un poco. Santiago 4, versículo 6 dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿no es cierto? Y Hebreos, también leer Hebreos, capítulo 4, perdón, versículo 16, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Otra medida de gracia, ¿no es cierto?, para la ayuda oportuna o para el tiempo de socorro, ¿no es cierto? Acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos a Dios, busquémoslo a Él para poder recibir de la gracia, esa gracia en tiempo oportuno, en tiempo para el oportuno socorro, ¿no es cierto? El Padre usa la oración para acercarnos a una relación más profunda con Él y para para producir en nosotros gratitud, humildad y amor. Dios no está ajeno ni es indiferente a nuestras necesidades. Cuando no oramos, nos volvemos más orgullosos, nos volvemos más orgullosos porque le damos lugar al enemigo. La falta de oración hace que el enemigo pueda infiltrarse más fácil en nuestra vida. Y él siempre va a venir con lo contrario que te da Dios. Entonces, si Dios nos quiere dar humildad, ¿no es cierto? Jesús, las únicas dos cosas que él dijo, que seamos como él dijo, sean como mí, que soy manso y humilde. Las únicas dos cosas que de Jesús dijo que sigamos a ser como él, ser manso y humilde. Entonces, cuando dejamos de orar, le estamos dejando la puerta un poquito abierta a Satanás, ¿no es cierto?, al enemigo, para que entre a nosotros. ¿Y cómo él va a querer entrar a nosotros? Dándonos orgullo. Lo contrario de lo que Jesús quiere darnos a nosotros. Entonces, cuando no oramos, nos volvemos más orgullosos porque le damos más lugar al enemigo. Debemos orar, ¿no es cierto?, acercarnos al trono de la gracia. La manera para acercarnos a Él es la oración. Y así vamos a poder llenarnos de humildad, de lo que Dios quiere que nos llenemos. Uno de los frutos de estar en comunión con Dios, de estar en esta relación constante, de permanecer, ¿no es cierto?, en Dios, es estar agradecidos
y eso despierta un amor genuino a los otros. Debemos pedirle a Dios que revele nuestras deficiencias en nuestras relaciones. Antes de ir a un hermano o una hermana, le pedimos al Señor que nos muestre en qué hemos contribuido para dañar la relación. Le pedimos al Señor que nos muestre cómo Él ve a la otra persona y que nos dé un entendimiento en cómo podríamos ser más humildes. Antes, ¿no es cierto?, en esto de las relaciones, antes de ir a confrontar a una persona, a decirle qué es lo que ha hecho mal, mirémonos primero a nosotros mismos. Y cuando hablemos, como vimos la semana pasada, hagámoslo con mansedumbre. Porque cuando Pablo le escribía a la iglesia de Gálatas, él le escribía a personas que eran maduras, a personas que eran fuertes espiritualmente. Y él decía que la manera en que tenemos que hablar con el hermano era con mansedumbre. Así es la forma en que tenemos que tratar al otro, no de juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder lograr esto? Es pedirle a Dios que nos muestre cómo Él ve a nuestro hermano, cómo Él ve a nuestra hermana. Cuando le pedimos a Dios que Él nos muestre, Él nos va a mostrar. Y así es como tenemos que ver a las demás personas. Porque así Dios nos ve a nosotros también. Dios nunca nos va a ver a nosotros por nuestros errores, por las faltas que hemos cometido. Dios siempre va a ver en nosotros a lo que vamos a llegar, a eso glorioso, al glorioso destino que Él tiene para nosotros. Y así es como tenemos que vernos a nosotros también. Y es muy lindo pensarlo para uno mismo, pero también es como tenemos que ver a las demás personas. Entonces, Dios nos ve a nosotros de acuerdo a cómo es que vamos a llegar, no como un hombre pecador, no como un hombre que se equivoca. Él nos ve cómo vamos a llegar, y así también Él ve a nuestro prójimo, y así es como tenemos que ver nosotros a nuestro prójimo. Entonces, debemos buscar a Dios con perseverancia, ¿no es cierto? Debemos perseverar sabiendo que Dios nos va a responder en su tiempo y en su manera. El tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces no entendemos el tiempo de Dios. Muchas veces pensamos que a Dios se le quedó parado el reloj, que ya no está avanzando, y pensamos que se olvidó de nosotros, que ya fue, ya pasó nuestro tiempo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Y la Biblia también dice que hay un tiempo para todo, ¿no es cierto? Eclesiastés 3 habla de esto. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para todo. Y el tiempo de Dios es perfecto, es perfecto. Y Él va a responder a su tiempo y a su manera. No es solamente a su tiempo, sino también a su manera. Pero la palabra que dice en Isaías, que sus caminos son mayores que los nuestros. Muchas veces nosotros tenemos cierto plan, nosotros queremos que se hagan las cosas así y de esta manera, y eso va a ser perfecto y nada más. Pero muchas veces Dios tiene algo mucho mejor preparado para nosotros, algo que nosotros ni siquiera pudimos ver. Entonces Dios nos va a responder de la manera que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. ¿Cómo? Buscando su reino y su justicia. Nosotros encarguémonos de eso y las demás cosas serán añadidas. Jesús nos llamó a pedir, a buscar y a llamar, ¿no es cierto? Y no sé si todos, pero en la iglesia estamos haciendo un discipulado donde estuvimos viendo un libro, ¿no es cierto? Y hay un capítulo que habla de la oración. Y hubo un cuadrito que aparece en ese libro que me quedó muy marcado y que habla justamente de estos versículos, del versículo 7 y el 8. Los voy a leer nuevamente. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y todo el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora les voy a leer el cuadrito que sale en este libro de discipulado. Dice: en Mateo 7, versículos 7 y 8, los verbos usados en el idioma griego denotan acción continua. Si los escribiéramos en castellano para expresarlo con mayor claridad, se leerían así: pidan y sigan pidiendo y se les dará. Busquen y sigan buscando
y encontrarán. Llamen y sigan llamando y se les abrirá. Porque todo aquel que pide y sigue pidiendo, sigue recibiendo. Y el que busca y sigue buscando, sigue encontrando. Y el que llama y sigue llamando, se le abre. Cuán importante es la perseverancia, ¿no es cierto? Y cuando vamos al original, yo lo descubrí con este libro, es una acción continua. No es pedir y esperar recibir, es pidan y sigan pidiendo, busquen y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Y entonces vamos a seguir recibiendo, seguir hallando, y todo es permanecer. Esa es la clave de todo. Si vamos a pedir, sigamos pidiendo. Una vez, creo que fue Billy Graham, no sé bien, pero se le acercó una señora, él cuenta, y, y le decía a él, pastor, yo he estado 10 años orando para que mi marido se convierta al Señor. ¿Qué me aconseja? Y Billy Graham le dice, sigue orando. Tremendo. Y uno, no sé, cualquiera se desanima, busca mucho. Yo me esperaba otra cosa, alguna palabra, algo. Pero él le dijo, no, sigue orando. Y un año después, ella siguió orando y llegaron, y ella llegó con su esposo, llegó con el marido. Entonces, ¿cuál es la importancia, no es cierto, de permanecer? ¿Qué pasa si esa señora hubiera dejado de orar? O sea, 10 años orando para nada. Era solo de permanecer. Pidan y sigan pidiendo. Ella pedía por la conversión de su marido, ¿no es cierto? 10 años, 10 años. ¿Y cuál fue el consejo, el gran consejo? Y bueno, si a mí me piden, te voy a decir el mismo consejo, porque es bíblico. Ora, sigue orando, nada más, sigue orando. Y un año después, ¿no es cierto? Ella recibió. Por eso debemos perseverar sabiendo que Dios nos va a responder a su tiempo y a su manera. Nuestra manera, ¿cuál habrá sido? Yo el día que oré, al día siguiente, yo ya quería que mi marido, ¿no es cierto?, habría venido a los caminos del Señor, y de una. Ese era el camino de la señora, yo supongo. Pero Dios, por algo, Él sabe, Él es soberano, lo decidió hacer de esa manera. Pero la importancia de permanecer, permanecer. Si llevas 10 años orando por algo, sigue orando, permanece, permanece. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, es una promesa, ¿no es cierto? Es una promesa. Porque pidan y sigan pidiendo y se les dará, se les dará, se nos va a dar. Pero sigamos pidiendo, permanezcamos en la oración. Hay peticiones que son casuales, en las cuales ponemos poco esfuerzo en buscar a Dios, ya que es algo que no valoramos. Cuando se trata de algo muy preciado, lo buscamos como un tesoro escondido. Entonces hay cosas que no sé, capaz oremos, ¿no es cierto? Pero como muy por encima. No quiero dar ningún ejemplo, pero hay cosas que oramos muy por encima. Es como que, listo, si se da, y si no, no, listo, yo lo oré, hay Dios que se encargue. Pero hay otras cosas por las que velamos, ¿no es cierto? No, tengo que orar por esto, orar por esto, orar por esto, y perseveramos hasta que se cumpla, ¿no es cierto? Y una de esas cosas que tenemos que orar como un tesoro escondido es por nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, el orar para que Dios nos ayude a perfeccionar nuestra relación con otros son de esas oraciones que hay que buscar como tesoros escondidos, que hay que buscar, velar y no dejar de orar hasta que recibamos, porque su palabra dice, pidan y sigan pidiendo y van a recibir. ¿Cuándo? No sé. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Seguir orando, seguir buscando y seguir llamando. Sigamos orando, sigamos buscando, perseveremos, porque vamos a encontrar. Jeremías 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, como
leíamos antes, ¿no es cierto? Como amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, ¿no es cierto? Eso es amar a Dios. De esa manera tenemos que buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque entonces Dios se va a dejar ser hallado. Eso dice en el otro versículo, entonces me dejaré hallar por ustedes. Vamos a poder tener encuentros con Dios a medida que permanezcamos buscándolo a Él. Proverbios 2, versículo 4 y 5 dice, si como la plata la buscares y la escudriñares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuándo hallamos el conocimiento de Dios? ¿O cuándo entendemos este temor de Dios? Cuando como la plata la buscamos y la escudriñamos como tesoro. Uno, no sé, cuando uno va a buscar plata, ¿no es cierto? En la antigüedad, no era de un día ir, salir, ¿no es cierto? Excavar a ver si encontré plata, listo, no encontré, nunca más, abortar misión, chao. No, yo creo que pasaban años buscando por el mejor lugar, donde había más plata, donde había más oro, o donde estaban los tesoros más preciados. Cuando busquemos a Dios como la plata, como estos tesoros, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hallar. Y la Biblia dice también en Isaías 55, 6 creo, o el 8, uno de esos dos, dice, busquen mientras pueda ser hallado. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué me habla a mí esto? Mientras pueda ser hallado, es que va a haber un momento en que ya no se va a poder. Entonces busquemos a Dios, sigamos buscándolo a Él, porque lo vamos a encontrar y vamos a hallarlo a Él. Vamos a hallarlo a Él antes de que sea muy tarde, ¿no es cierto? Y yo estoy muy convencido de que Cristo ya viene pronto, de que Cristo está más cerca que ayer, obvio, pero yo creo que Él ya está cerca, que Él ya está por venir, Él ya está por venir. Busquémoslo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y Él se va a dejar hallar y lo vamos a encontrar. Pero la importancia de permanecer, ¿no es cierto?, de perseverar. Pablo también nos llamó a orar con toda perseverancia. Vamos a leer Efesios 6, versículo 18. Cuando Pablo habla de orar con toda perseverancia. Efesios 6, 18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por los santos. También Pablo nos exhortó a que tenemos que esforzarnos. Y para eso vamos a leer Romanos 15, versículo 30. Dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Hay que esforzarse por orar. Colosenses 4, versículo 12, habla de trabajar fervientemente. Colosenses 4, versículo 12. Dice, Epafras, no sé cómo es, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. ¿No es cierto? Y sigue el versículo. Pero siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Qué lindo sería que alguien nos diga a nosotros de esa manera, ¿no es cierto? No sé, me gustaría que alguien diga, Daniel, él siempre se esfuerza intensamente por orar por las demás personas. Pero yo creo que si ahora hacemos un análisis, lo más acertado es Daniel, que se esfuerza por orar por sí mismo. Yo creo que si hacemos el análisis sería más así, ¿no es cierto? Pero me gustaría llegar a ese nivel de Epafras, no sé cómo se pronuncia, pero que siempre se esforzaba intensamente a favor de otras personas en sus oraciones. Seamos como él,
y oremos más por las otras personas, encarguémonos de los demás. También Pablo nos exhortaba, nos habla de luchar en oración, ¿no es cierto? En Efesios 6:12 él dice que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, las huestes, ¿no es cierto? Debemos luchar con la oración. La oración es un arma poderosa. Entonces, todas estas son cosas, ¿no es cierto?, en las que tenemos que perseverar, buscar a Dios con perseverancia. También tenemos que buscar a Dios con confianza. ¿Cómo buscamos a Dios con confianza? Vamos a leer Mateo 7, versículo 9 al 11. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si se le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Debemos acercarnos a Dios, buscar a Dios con confianza, como niños que le pedimos a nuestro Padre confiando en su bondad, confiando que Él es bueno. Nuestro punto de vista de Dios es muy importante. La manera en que nosotros vemos a Dios es muy importante a la hora de pedir, porque Él no se resiste, sino que Él es un Padre celestial que da buenas dádivas en respuestas a nuestras oraciones. Nos tenemos que acercar a Dios como niños, buscando también la corrección de un Padre bueno, un Padre que ama, disciplina, dice la palabra. Y en Proverbios 3, versículos 12, parafraseando un poco, dice como que el Padre se deleita, o sea, unas muestras del deleite del Padre hacia nuestra vida es la exhortación, la corrección. O sea, si te estás sintiendo corregido o exhortado, es una muestra del deleite que Dios siente por tu vida. Qué lindo ver la corrección o la exhortación de esa manera, ¿no es cierto? No como algo malo, no como culpándonos, sino como una muestra del deleite de Dios. Y lo vamos a leer para que me crean. Proverbios 3, versículo 12. Sí, porque después queda todo como muy inconcluso, después no me creen. Nada, pero dice, vamos a leer el 11 también. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Como un padre al hijo en quien se deleita. No lo decía yo, lo dice la Biblia también. Una muestra del deleite del Padre hacia nuestras vidas es la corrección. Por eso acerquémonos a Dios con confianza, buscando su corrección. ¿En qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que mejorar? Porque es una muestra del deleite que Dios sienta en nuestras vidas. Ahora, la corrección del Padre no siempre va a venir por Dios mismo. Muchas veces también viene a través de otras personas. Pueden ser nuestros líderes, nuestros pastores, en mi caso mis padres. Pero la corrección de Dios muchas veces viene a través de otras personas también. Y lejos de enojarnos con la otra persona, debemos estar agradecidos con Dios, que es una muestra de su deleite hacia nosotros. Una muestra de que Él realmente siente placer, disfrute cuando Él nos mira a nosotros. Entonces, Dios siempre nos da, ¿no es cierto?, lo que pidamos. Y acá hace esa comparación, ¿no es cierto?, de que ningún padre en la tierra, cuando le piden pan, le va a dar una piedra. O sea, ni el peor papá yo creo que puede hacer eso. Cuando un hijo tiene hambre o cuando quiere comer un pan, no le van a dar una piedra, ¿no es cierto? ¿Y por qué creo que Jesús es tan exagerado en esto? Porque si aún estos padres, ¿no es cierto? Porque nosotros por naturaleza somos todos imperfectos, si aún nosotros siendo imperfectos, ¿cuánto más nos va a dar nuestro Padre en los cielos? ¿Cuánto mejor es lo que Él tiene planeado para nosotros? Entonces, si nosotros le pedimos algo a Dios,
mostrando el mismo ejemplo, si nosotros le pedimos pan a Dios, Él no nos va a dar una piedra. O si le pedimos un pescado, Él no nos va a dar una serpiente. Pidámosle a Dios, pero ¿cuál es la clave? Y sigamos pidiéndole a Dios, porque Él nos va a dar. Y por último, en los versículos que hemos estado leyendo está lo que aquí se le llama la regla de oro. ¿Cuál es esta regla de oro? Y esto lo habla mientras hablaba acerca de las relaciones. Y está en el versículo 12, Mateo 7, versículo 12. ¿No es cierto? Entonces, leyendo lo último del versículo 11, ¿no es cierto? Que recién leímos, dice, cuanto más vuestro Padre nos dará buenas cosas a los que le pidan. Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿No es cierto? Y esto va muy conectado a los versículos anteriores. Por algo empieza diciendo así que. Eso hace referencia a lo que Jesús había dicho anteriormente acerca de buscar a Dios. Jesús nos estaba dando una aplicación práctica de lo que acaba de decir en cuanto a orar por un mayor avance en los problemas relacionales. Si nosotros no queremos recibir piedras y queremos recibir pan, démosle pan a las demás personas también y no les demos piedras. ¿Sí? Mostrando el mismo ejemplo, porque no se me ocurre otro. Lo que queremos que las demás personas hagan con nosotros es lo que nosotros debemos hacer con ellos. Esa es la gran regla de oro. Hagamos con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Y el amor cumple con todo lo que la ley y los profetas enseñaron en el Antiguo Testamento. Rápidamente, Romanos 13, versículo 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por eso el amor cumple con todo lo que la ley y los profetas enseñaron en el Antiguo Testamento. La verdadera espiritualidad no es solo devoción, sino también amar a la gente. Algunos hablan, esta frase es muy fuerte, pero creo que tiene razón. Algunos hablan como ángeles cuando oran con Dios, pero hablan como un diablo al hablar con la gente que los molesta. Y a veces creo que es cierto esto lo que dicen, ¿no es cierto? Con Dios todo está bien, ¿no es cierto? Palabras muy bonitas, palabras con mucho amor, pero con la gente como que sale un poco más la carne, ¿no es cierto? Pero si tu relación con Dios no se ve reflejado en tus relaciones, no es algo muy genuino. Porque cuando tu relación con Dios está buena, cuando cumplimos el primer mandamiento, vamos a poder cumplir con el segundo mandamiento. Por eso, busquemos amar a Dios primero, pero también amar a la gente. Entonces, esa es la gran regla de oro, ¿no es cierto? Si queremos recibir pan, demos pan también. No tratemos a otros como no queremos ser tratados nosotros mismos. Y bueno, eso era por hoy, lo de perseverar buscando la ayuda de Dios. Y próxima semana, en la última sesión que vamos a tener, vamos a ver, el título es una pregunta, ¿juzgar o no juzgar? Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana.